Bueno, en el día de hoy vamos a presentar una pequeña explicación de lo que es el proyecto Genoma Humano. Esta explicación está presentada por Renzo Salgado y mi persona, Tomás Zuleta. Bueno, yo les vengo a hablar de qué es el proyecto Genoma Humano. Bueno, este fue un proyecto internacional de investigación científica con el objetivo fundamental de determinar las secuencias de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografiar todos los genes de un genoma humano promedio desde un punto de vista físico y funcional, incluyendo tanto los genes que codifican proteínas como los que no. Bueno, ¿de dónde proviene la idea del proyecto Genoma Humano? Bueno, como dijo mi compañero, el proyecto Genoma Humano, más que todo desde el año 2003, se complementa la secuencia del genoma humano, aunque no se conoce la función del todo. El proyecto dota de 3.000 millones de dólares, fundado en 1990 en el Departamento de Energía y las Naciones de la Salud en Estados Unidos, bajo la dirección del Dr. Francis Collins, quien lideraba el grupo de investigación público conformado por múltiples científicos de diferentes países, con un plazo de realización de 15 años, debido a la ampliación colaborativa internacional, a los avances en el campo de la genomía y así como los avances de la tecnología computacional. Un borrador inicial del genoma fue determinado en el año 2000, anunciado por el expresidente Bill Clinton y la expresidente del Ministerio Británico, Tom Blair. Finalmente el genoma fue complementado y presentado el 2003 en abril. Bueno, los principales objetivos que tiene, primero tenemos que comenzar con la secuenciación. Se trata de averiguar las posiciones de todos los nucleótidos del genoma. Por segundo, la cartografía y el mapeo. También otros objetivos del proyecto Genoma Humano es la identificación de los genes en el genoma humano, que el genoma humano está compuesto por aproximadamente 30.000 genes, cifra bastante aproximada a la mencionada en un borrador del proyecto publicado en el 2000. Por segundo, la determinación de la secuencia de las bases nitrogenadas que forman el ADN humano, que los humanos poseen poco más de 3 millones de bases nitrogenadas similares al tamaño del genoma de otros vertebrados. También está el mantenimiento resguardado de la información, creando bases nitrogenadas, que en estos momentos son una realidad. Las bases de datos donde se almacenan toda la información suggerida por el proyecto Genoma Humano. También tenemos el aprovisionamiento de herramientas multimedia para el análisis de datos, la transferencia de tecnología relacionada con el tema del sector privado y por último la supervisión de los temas éticos, legales y sociales derivados del proyecto. Bueno, ¿qué es el genoma humano? Bueno, esta es la secuencia del ADN contenida en 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula humana diploide. De estos 23 pares, 22 cromosomas son autosomáticos y solamente un par determina el sexo. Dos cromosomas X darían a una mujer y un cromosoma X y uno Y a un varón. Bueno, el genoma humano, es decir, una sola representación por cada par, tiene una longitud total aproximada de 3.200 millones de pares bases de ADN. La secuencia del ADN que conforma el genoma humano contiene la información codificada necesaria para la expresión altamente coordinada y adaptable al ambiente del proteoma humano, es decir, del conjunto de las proteínas del ser humano. Las proteínas y el ADN son las principales biomoléculas efectoras. Estas poseen funciones estructurales, enzimáticas, metabólicas, reguladoras y señalizadoras. Estas se organizan en enormes redes funcionales de interacciones en definitiva,
El proteoma fundamenta la particular morfología y funcionalidad de cada célula. Bueno, asimismo, la organización estructural y la función de las distintas células conforman cada tejido y cada órgano. Y finalmente, el organismo vivo en su conjunto. El genoma humano presenta una densidad de genes muy inferior a la que inicialmente se había dicho, con solo 1.5% de su longitud compuesta por axones codificantes de proteínas y un 70% está compuesto por ADN extragénico y un 30% por secuencias relacionadas con genes. Ok, bueno, de tal manera que el ADN extragénico es aproximadamente un 70% correspondiente a las repeticiones dispersas, de manera que más o menos la mitad del genoma humano corresponde a secuencias repetitivas del ADN. Ok, ¿qué es el ADN? El ADN o ácido desoxirribonucleico es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y en algunos virus. Este también es el responsable de la transmisión hereditaria. Su función principal es el almacenamiento a largo plazo de la información para construir otros componentes de la célula, como lo son las proteínas y las moléculas del ARN. Ok. Las enfermedades más frecuentes son el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner. El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21. El síndrome de Klinefelter, este se caracteriza por una mutación cromosomática que afecta al hombre e incluye otras manifestaciones. El síndrome de Turner es una afección genética rara, ya que afecta únicamente a las mujeres, provocada por la ausencia total o parcial de un cromosoma X. Bueno, las preguntas más frecuentes que se hacen, más que todo la primera es cuál es la parte más dura a la que nos podemos y tenemos que enfrentar mientras aprendemos cómo funciona el genoma humano. Pues saber que padecemos o padeceremos una enfermedad a una determinada edad, sin que por el momento sepamos con cuál o, por así decirlo, podemos correr el riesgo de convertirnos en unos individuos sanos en enfermedades virales antes de tiempo, siempre pendientes de los últimos hallazgos. También tenemos qué repercusiones tendrá el proyecto Genoma Humano cuando esté totalmente concluido. Tendrá unas repercusiones increíbles y será como entrar a una dimensión en una nueva era de la medicina. Por último, tenemos cuál es la parte más dura a la que nos tenemos que enfrentar aprendiendo cómo funciona el genoma humano, pues saber que padecemos o padeceremos una enfermedad de determinada edad, sabiendo que así será antes de iniciar a cualquier estudio de este tipo. Se debe informar a la persona que se solicita en una circunstancia y que llegue a valorarse bajo sus circunstancias personales o los pros y los contras de seguir con el test.